Del fusil AG-M42, Automatgewehr M42 en sueco, usualmente conocido en otros países como AG-42 Solhundman, es un fusil semiautomático que fue empleado de forma limitada por el ejército sueco desde 1942 hasta la década de 1960. El AG-M42 fue diseñado por Erik Eklund de la compañía ABCJ Hundmansverkstader de Malmö hacia 1941 y entró en producción en la Carl Gustaf Stadgevärsfaktory de Eskilstuna en 1942. Se fabricó un total de 30.000 fusiles para el ejército sueco. Este fue un número relativamente pequeño de armas y el fusil de infantería estándar continuó siendo el Mauser sueco de cerrojo y calibre 6,5 mm producido bajo licencia por Carl Gustafs. Los policías noruegos entrenados en Suecia durante la Segunda Guerra Mundial fueron equipados con fusiles AG-M42 y se llevaron estos fusiles a Noruega cuando los alemanes se rindieron en 1945. Estos fusiles nunca fueron modificados al estándar del posterior AG-M42B. Tras descubrirse una serie de problemas, incluyendo un grave problema de corrosión de los tubos de gas, los lotes del fusil fueron modificados entre 1953 y 1956, recibiendo los fusiles modificados la designación AG-M42B. Las modificaciones incluían un tubo de gas de acero inoxidable, 2 perillas sobre la cubierta de la recámara, una nueva perilla de elevación en el alza, un deflector de casquillos de caucho, nuevos cargadores y una nueva baqueta. El AG-M42B fue reemplazado a mediados de la década de 1960 por el AK-4, un derivado del Heckler & Koch G3. A inicios de la década de 1950, la licencia de fabricación del AG-M42B fue vendida a Egipto, dando origen al fusil Hakim, que dispara el cartucho 7,92 x 57 Mauser. Suecia vendió las maquinarias a Egipto y el Hakim fue fabricado con las mismas máquinas herramienta empleadas para producir el AG-M42B. Posteriormente se modificó al Hakim como una carabina que disparaba el cartucho intermedio soviético 7,62 x 39, llamada carabina Rasid. El AG-M42 es accionado mediante un sistema de gas y empuje directo, similar al del fusil francés MAS 49. El AG-M42 también tiene un cerrojo oscilante como el de los fusiles SBT-40, MAS 49 y FN-FAL. Solamente puede disparar munición específica, ya que no tiene una toma de gases ajustable o válvula para que pueda emplear cartuchos que generan mayores presiones. Este fusil dispara el cartucho 6,5 x 55 desde un cargador extraíble de 10 cartuchos. Sin embargo, en la práctica el cargador quedaba acoplado al fusil y era cargado desde arriba mediante peines de 5 cartuchos. Al igual que en los fusiles Leenfield y SBT-40, el cargador del AG-M42 fue ideado para extraerse solamente al momento de limpiar el arma. El cartucho 6,5 x 55 empleado por el ejército sueco desde 1894 tenía la designación Skarpatron M94 proyectil M94, cartucho M94 bala M94 y montaba una bala larga de 156 grains con punta redonda, B proyectil. Desde 1941 en adelante Suecia, que se mantuvo neutral durante la Segunda Guerra Mundial, adoptó el cartucho Skarpatron M94 Priskite M41, cartucho M41 francotiro M41, que montaba una bala Spitzer de 9,1 grains, de proyectil. Además de su punta aguda, la bala M41 también tenía una base troncocónica para reducir aún más la resistencia aerodinámica y reemplazó al cartucho M94 con bala M94 para uso general. El alza del AG-M42 tiene 2 opciones de compensación de caída de la bala, una para la bala Spitzer M41 y otra para la bala de punta redonda M94. Se puede ver cuál está en uso mirando entre el tornillo del alza y la ventana de alcances. La figura de la bala Spitzer o de punta redonda debe corresponder con el cartucho empleado. Con un tornillo de elevación manual, el alza puede ajustarse para caída de la bala en incrementos de 100 metros. Desde 100 a 700 metros con bala Spitzer M41 o 100 a 600 metros con bala de punta redonda M94. El calibre es de 6,5 x 55 mm y la capacidad del cargador es de 10 cartuchos. El arma funciona según el principio de bloqueo basculante con salida de gas. Las variantes construidas son el rifle automático de 6,5 mm con 42A, AG de 6,5 mm con 42A. Variante estándar desarrollada a principios de la década de 1940. Se ha adoptado la letra tipo A añadida después de M42B, 6,5 mm AG-M42A, se puede separar externamente de M42B por las 2 placas de bloqueo planas en la parte superior del arma.
El rifle automático de 6,5 mm con 42B, AG de 6,5 mm con 42B, 6,5 mm AGM-42 resultó tener una serie de problemas de construcción. Entre otras cosas, había problemas con el daño por oxidación en la tubería de gas y las placas de bloqueo en la parte superior del arma eran planas, lo que proporcionaba un agarre deficiente. Estos problemas y varios otros se solucionaron en la década de 1950, que creó una nueva variante con la designación 6,5 mm AGM-42B. Estos se fabricaron hasta 1962 y en 1964 se empezaron a sustituir los 6,5 mm AGM-42B por AK-4. 6,5 mm AGM-42B se puede separar externamente de M42A por los dos golpes que se soldaron a las placas de bloqueo. Prueba de carabina automática de 6,5 mm, modelo 56 y 57 abrir paréntesis 6,5 mm AK-FM56 y FM57. En la década de 1950 el ejército sueco buscaba un reemplazo para el AGM-42B. El Eskilstuna Rifle Factory luego fabricó dos prototipos de carabina automática basados en AGM-42B, carabina automática FM56 y FM57. Estos todavía disparaban cartuchos de 6,5 por 55 mm, pero eran completamente automáticos. El cañón era un poco más corto, el cargador era un cargador recto con 20 cartuchos y tenían una empuñadura de pistola y un pistón plegable similar al de pistón W45. La escopeta de 7,62 mm 5110, después de que el 6,5 mm AGM-42 dejara el servicio activo, algunos de ellos fueron modificados a 7,62 mm escopeta 5110. Estos se montaron en la pieza de protección de armadura 1110 de 9 centímetros para funcionar como un medidor de distancia. Se cambió el calibre a 7,62 mm OTAN y se ajustó la trayectoria del proyectil para que coincidiera con la trayectoria del proyectil de la pieza antitanque 1110. El Hakim de 7,92 mm, bajo el nombre de Hakim Rey de Egipto, se fabricó durante un tiempo en Egipto, el 6,5 mm AGM-42 en el calibre 8 mm Mauser. La principal diferencia entre una AGM-42 y una Hakim, además del calibre, era que se podía regular el gas en la Hakim. Las características principales son peso, 4,7 kilos, descargado y sin bayoneta. Longitud, 1214 mm. Longitud del cañón, 622 mm. Munición, 6,5 por 55. Calibre, 6,5 mm. Sistema de disparo, recarga accionada por gas, empuje directo. Cadencia de tiro, 40 disparos por minuto. Alcance efectivo, entre 100 a 700 metros. Cargador extraíble recto, de 10 cartuchos.